Muy buenos días a la audiencia. Espero que todos estén muy bien. Ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en este webinar de DWS, donde nosotros vamos a compartir el producto NetScaler SD-WAN. Mi nombre es Argenis Avendaño. Soy Business Development Manager para la región en DWS. Me va a acompañar Emanuel Sieri, el cual que es Sales Engineer Manager, que va a compartir con nosotros su experiencia, su amplia experiencia en el producto de Netscaler SD-WAN. Vamos a ver qué. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Argenis Avendaño. Represento a la empresa de WS y ante todo muchísimas gracias por participar en este webinar de Netscaler SD-WAN. Soy Business Development Manager para la región y me acompaña en este momento Emanuel Sieri, que es nuestro experto en la materia, el cual nos va a compartir en la mañana de hoy su experiencia con el producto SD-WAN. Vamos a ver, Emanuel, ¿qué nos tienes para hoy acá? Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Como nos comentaba Argenis, hoy vamos a estar hablando sobre la WAN definida por software y qué beneficios trae en un producto y una tecnología que viene creciendo, la verdad, muy fuertemente, sobre todo en la región. Estamos teniendo, según IDC, un 90% de crecimiento eh, que se va a estar dando hasta el año 2020. Yo soy Emanuel Sieri y soy Sales Engineer Manager en Citrix para Argentina. Así que bueno, les doy la bienvenida a este webinar y la verdad que tenemos hoy un material muy rico en cuanto a lo que es networking y sobre todo basado en lo que es tecnología de WAN definida por software. Así que si tienen alguna pregunta durante el transcurso del webinar, les pediría por favor que lo vayan dejando en el chat y al final del webinar vamos a tomar unos minutos para responder las preguntas y vamos a ir haciendo algunas consultas más bien interactivas también como para que sea eh, lo más interactivo posible este webinar. Así que bueno, vamos a dar inicio con la parte técnica, digamos. Sí. A ver, acá DWS es una empresa que es el primer Platinum de la región. Tenemos presencia en Chile, Argentina y en Perú, y tenemos más de 20 años de experiencia con los productos de Citrix. En ese caso, todo el tema de virtualización y brindando un espacio, una capacidad de entrega de aplicaciones. En la entrega de aplicaciones de manera segura, por de cualquier dispositivo, cualquier aplicativo, a lo largo de diferentes redes. Y lo que nosotros vamos a concentrar acá, en toda esa experiencia de entregar una aplicación a cualquier dispositivo, eh, eh, como tal, en cualquier red, el NetScaler es un componente vital para eso. Así que, Emanuel, es todo tuyo la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Y está muy bien dicho que cuando hablamos de Netscaler estamos hablando de un producto realmente vital para todo lo que es la conexión entre las sucursales y creo que hoy en día tenemos la mayoría de nosotros en las empresas por lo menos una iniciativa de ir hacia la nube o algún servicio montado en la nube y la realidad es que lo que es
la gama de productos Netscaler, tanto lo que es ADC como lo que es SD-WAN, es un componente vital para conectarse contra la nube de forma segura y de forma eficiente, ¿sí? Realmente en DWS somos especialistas, tenemos un grupo de ingenieros certificados y tenemos, más allá del conocimiento, como yo siempre digo, el conocimiento se puede aprender estudiando y es muy lindo. Nosotros podemos brindar también la experiencia de haber trabajado en muchísimas empresas en la región y tener muchos casos de éxito, ¿sí? DWS el año pasado y el año pasado salió como el partner más importante de Latinoamérica en tecnología Citrix y movilidad, así que estamos muy contentos de poder seguir creciendo día a día y tener un grupo de ingenieros realmente con mucha experiencia y mucho conocimiento. Así que en lo que podamos ayudar, siéntanse libres de charlar con nosotros y seguramente podemos transmitirle la experiencia para solucionar o para hacer más eficiente su red o las aplicaciones que estén entregando. Así que bueno, vamos a ir más puntualmente a la parte de SD-WAN. Bien, SD-WAN es un appliance, ¿sí? Que puede ser físico o puede ser virtual, en el que tiene diferentes, digamos, aristas o diferentes partes, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que SD-WAN tiene más de un módulo, ¿sí? Que tiene 4 módulos. Y vamos a empezar con el primer módulo, que es uno de los más interesantes que tiene el producto, que es la parte de Virtual WAN. Básicamente, ¿qué es la Virtual WAN? Es la capacidad de poder agregar enlaces, ¿sí? Ya sean 3G, 4G, MPLS y ADSL, ¿sí? Siempre cuando hablo de lo que es Virtual WAN me gusta contar a nuestros clientes sobre lo que fue un poco la historia de cómo venimos manejando las redes, digamos las redes WAN. Hace aproximadamente 12 años lo que teníamos eran equipos, ¿sí? Que lo que manejaban era una cantidad de enlaces limitados, ¿sí? Teníamos manejo de MPLS y manejo de algunas conexiones de internet, digamos, punto a punto, ¿sí? La contra que teníamos en estos tiempos era que con estos appliances lo que podíamos manejar era una cantidad limitada de enlaces, como comentaba recién, y la parte de monitoreo, la realidad que era un poco limitada, porque podíamos ver solamente alguna parte del tráfico y el algoritmo de balanceo solamente estaba avanzado en conexión o en un round robin, ¿sí? Hace aproximadamente unos 6 años atrás comenzamos a trabajar con lo que es la WAN híbrida, en donde sí teníamos ya el manejo de todas las conexiones que pasaban por MPLS, pasaban por Internet, 3G, 4G, incluso satelital, ¿sí? Acá el algoritmo estaba un poco mejor manejado, pero todavía lo que seguíamos viendo era sesiones, ¿sí? Sesiones, a round robin y algunos tipos de métodos más balanceo, en donde el principal digamos, desafío que teníamos aquí para resolver es que cuando una conexión o una sesión estaba conectada a un tipo de enlace y este enlace se veía afectado o por pérdida de paquetes o por congestión o por latencia, no tenía la capacidad de darse cuenta de que tenía que cambiar de canal, ¿sí? Iba haciendo digamos, un balanceo no tan inteligente, ¿sí? Y seguíamos todavía con una, digamos, visibilidad en cuanto a lo que es el monitoreo y la administración no centralizada o no del todo centralizada y es un poco limitada, ¿sí? Hace aproximadamente 2 años ya estamos trabajando con lo que es la tecnología SD-WAN, que SD-WAN, el principal punto fuerte es agregar todos estos enlaces, pero poder tener una capacidad de visibilidad de punto a punto en lo que es el manejo del tráfico, ¿sí? Y a diferencia de las otras soluciones que teníamos previamente, va a ser capaz de manejar a nivel de paquete. ¿Qué significa esto? Que nosotros a poder saber qué paquete y poder marcarlo, saber qué tipo de tráfico es, vamos a poder manejarlo y mandarlo por el mejor camino. ¿Esto qué significa? Que los datos siempre van a estar siendo enviados y viajando por el mejor camino. Entonces, un poco lo que hace este primer módulo de Virtual WAN es agregar todos estos enlaces y aplicar diferentes técnicas para mandar los paquetes por el mejor camino para que si tenemos un dato crítico, por ejemplo, vaya por MPLS y si hay un dato no tan crítico que puede esperar un segundo más en llegar como un mail,
va a utilizar otro tipo de enlace, como por ejemplo un 4G, y de esta forma siempre vamos a tener balanceado y agregado estos enlaces. Vamos al siguiente módulo. El siguiente módulo es OneUp. OneUp deviene de la tecnología de CloudBridge, ¿sí? Ahora está mejorado, y lo que va a hacer es trabajar con enlaces en donde tenemos realmente una congestión importante, jitter y pérdida de paquetes, ¿sí? Le voy a poner un caso bien puntual, que es un enlace satelital. En los enlaces satelitales, por la misma tecnología, solemos tener mucha latencia y pérdida de paquetes, y solamente OneUp va a poder entregar una mejor experiencia de usuario, ¿sí? Pensando un poco en la región, en donde las grandes capitales generalmente tienen una calidad de conexión bastante aceptable, pero si nos adentramos un poco en el interior del país, en donde esa calidad de conexión, ya sea por una digamos, topología geográfica o porque todavía no hay una infraestructura de conexión muy fuerte, estamos teniendo esto de forma bastante limitada. Entonces es muy común, sobre todo en sucursales remotas, no sé, como por ejemplo empresas petroleras o de banca, en donde las únicas conexiones que tienen es una antena satelital, y esto es bien interesante porque podríamos, por ejemplo, sumar las dos conexiones satelitales utilizando lo que sería el componente de Virtual One y entregarlo de forma optimizada con lo que es OneUp. Básicamente, ¿qué es lo que hace OneUp? Hacen caching, deduplicación y compresión, ¿sí? El tema de latencia es una latencia física, así que a veces es un poco complicado de manejar, pero OneUp lo que va a hacer es utilizar diferentes técnicas como las que comentaba recién, como por ejemplo también TCP Flow Control, para hacer que la experiencia de usuario realmente sea muchísimo mejor, sea mucho más cómodo de trabajar, y realmente es un equipo que funciona muy bien, sobre todo cuando hablamos en lo que es conexiones ICA, ¿sí? Que más adelante vamos a entrar sobre eso. Otro de los componentes de Netscaler SD-WAN es la parte de routing, ¿sí? Netscaler va a poder reemplazar a lo que es routing. Nosotros, por ejemplo, podríamos tener en todas las capacidades de ruteo, que después vamos a ver bien en detalle qué tipo de protocolos trabajamos. Todo lo que es la capacidad de ruteo en el mismo SD-WAN. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Es cuando nosotros buscamos, por un lado, simplificar lo que es la infraestructura de las sucursales, estamos teniendo ya un equipo menos, ¿sí? Nos estamos olvidando lo que es la parte del routing y lo hacemos directamente en el SD-WAN, ¿sí? La única limitación que quizás podemos llegar a encontrar en este caso es que el equipo no tiene equipos seriales, pero sí tenemos Ethernet, tenemos fibra, así que eso no va a ser un problema. Pero esto está bien interesante porque no tanto en Argentina, pero en algunos países de la región, el proveedor de la conexión nos cobra un fee por lo que es el equipo de router, ¿sí? Tranquilamente ese fee lo podemos eliminar con el SD-WAN, porque pasamos las tareas de routing directamente al equipo, ¿sí? Y otra de las cosas también es que muchas veces el proveedor nos cobra por lo que es la parte de calidad de servicio de determinados paquetes para analizarlo y entregarlo con calidad de servicio. Eso también lo podemos eliminar porque eso lo vamos a hacer con los demás módulos de SD-WAN, ¿sí? Como por ejemplo en este caso el apartado de lo que es Virtual WAN va a ser una calidad de servicio de principio a fin, ¿sí? Siguiendo con lo que es la simplificación de las oficinas remotas, es la parte de firewall, ¿sí? Netscaler SD-WAN tiene un firewall incorporado. Actualmente tenemos ya un listado de 4.000 aplicaciones marcadas y estos se siguen sumando y se siguen optimizando, ¿sí? Con la capacidad de hacer NAT, de bloqueo de puertos, hacer reglas, hacer zonas. Todo eso tenemos la capacidad dentro del SD-WAN, así que trabaje como un firewall más. Entonces, con todas estas capacidades que tiene SD-WAN, nosotros vamos a poder entregar a las sucursales conexiones de manera, digamos, performante, ya que vamos a poder agregar todos los enlaces. Vamos a entregar también con OneUp una conexión muchísimo más eficiente con todas las técnicas de optimización que tiene,
y vamos a estar simplificando la branch office con el firewall y con la parte de ruteo, ¿sí? Entonces en un solo equipo vamos a tener concentrado todas estas funciones que realmente funcionan muy, pero muy bien. Así es, Manuel. Sí, Entonces, resumiendo un poco, tenemos entonces dos equipos, ¿ok? Que me están entonces generan una Virtual WAN, una conexión de punto a punto, y que yo pueda entonces mezclar tecnologías como MPLS, ADSL, 4G, 3G, que va a administrar ese tráfico con el OneUp. Entonces voy a poder comprimir ese tráfico que está pasando entre esos dos puntos. El routing entonces me va a permitir inclusive decir qué tráfico se va en cada uno de las tecnologías, qué se puede ir por la MPLS, qué se puede ir por la 4G o qué se puede ir por la DSL. ¿Okay? Y entonces en términos generales a nivel de seguridad, todo ese tráfico está de manera segura. es correcto, porque incluso entre los diferentes nodos vamos a tener IPsec, ¿sí? Y vamos a tener de forma centralizada la administración y la visibilidad, ¿sí? Después vamos a andar un poquito sobre esos temas, pero es correcto. Bien, vamos a pasar al siguiente slide. Y acá les ver un poco sobre lo que es el tipo de licenciamiento. Standard Edition, que es la versión de entrada de SD-WAN en cuanto a lo que es licenciamiento, vamos a tener la parte de Virtual WAN, que es lo que le comentaba recién sobre la agregación de enlaces, vamos a tener la parte de routing y la parte de firewall. Por otro lado, vamos a tener lo que es OneUp Edition, que hace todas las tareas de optimización, ¿sí? Con todas las técnicas de caching, de duplicación, compresión, TCP Flow Control. Y algo bien interesante es que tiene un módulo que es exclusivamente diseñado para conexiones satelitales, ¿sí? Entonces esas sucursales que realmente nos lleva una conexión y tenemos solamente enlace satelital, realmente aquí es donde hacemos la diferencia y funciona muy bien. Y por último tenemos lo que es la plataforma de Enterprise Edition, que Enterprise Edition encierra o engloba todas estas capacidades en un mismo appliance. Bien, entonces acá les dejo una imagen de uno de los equipos de Nscaler SD-WAN, ¿sí? Entonces con lo que es Nscaler SD-WAN vamos a tener el PAT inteligente cuando hacemos la selección de paquetes, y recuerden que nosotros tenemos la capacidad en SD-WAN de detectar qué tipo de tráfico es y ese paquete mandarlo siempre por el mejor camino, ¿sí? Siempre con calidad de servicio. Vamos a tener la capacidad de utilizar un firewall, ¿sí? Un firewall full que realmente funciona muy bien, ¿sí? Vamos a tener la capacidad también de hacer todas las tareas de ruteo. Con la parte de OneUp vamos a poder hacer la optimización de aplicaciones. La idea es que siempre nuestra aplicación funcione perfectamente, es decir, que funcione ágil, que funcione con una buena experiencia de usuario y que realmente toda la tecnología que estamos empleando es para que las aplicaciones, que es realmente lo que el usuario utiliza, funcione bien. Y por último, todo esto que les estaba comentando recién va a estar siendo administrado de manera unificada, de manera centralizada, en una herramienta de esta plugin que se llama SD-WAN Center. Eso después lo vamos a ver. Vamos a arrancar con lo que es la inteligencia del PAT. En este ejemplo tenemos dos Netscalers SD-WAN, que es el requisito de que tengamos uno en cada sucursal, digamos, o en el data center y en las diferentes sucursales ir repartiendo estos equipos que pueden ser de diferente tamaño. Eso va a depender, digamos, básicamente del throughput o de la cantidad de usuarios que tengamos, ¿sí? Bien, en este caso lo que se va a hacer es crear un túnel lógico. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces me preguntan qué pasa con la aplicación, que la aplicación va a estar viendo muchas conexiones, cómo hace para manejarse. La realidad es que la aplicación con SD-WAN va a haber solamente una sola conexión va a haber. ¿Por qué? Porque SD-WAN va a generar un túnel lógico utilizando todas las diferentes tecnologías de conexión y la aplicación va a hacer de cuenta o va a creer que solamente tiene un solo túnel. Entonces, en este caso, se va a generar el túnel y cada uno de estos túneles va a estar siendo, digamos, monitorizado por el SD-WAN, ¿sí? Lo que es latencia, lo que es pérdida de paquete, lo que es congestión, lo que es jitter, todo eso se va a estar monitoreando.
Bien, fíjense que en este caso lo que vamos a tener es diferente tipo de tráfico por diferentes enlaces, se van a estar hablando entre SD-WAN, recuerden con todas las ventajas que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? La parte de firewall, optimización y demás, ¿sí? Entonces, ese tráfico va a segmentarse por diferentes tipos de paquetes, ¿sí? Poniendo calidad de servicio y viendo cuál es el mejor path para entregarse dependiendo qué tipo de tráfico sea. Bien, aquí vamos a aplicar también lo que es el Bandwidth Control. Y nosotros podríamos, con el tipo de tecnología, por ejemplo, de un MPLS, podríamos tratar, digamos, de forma separada, por así decirlo, el MPLS para maximizarlo, ¿sí? Teniendo en cuenta las ventajas del MPLS, usarlo y asegurarnos de que siempre tengamos, digamos, la mejor performance en ese enlace. Por ejemplo, no sé, si tuviésemos una llamada de voz IP, podríamos mandarlo por el MPLS y un mail, como comentaba anteriormente, tranquilamente podemos pasarlo por internet. Algo bien interesante también es que generalmente solemos tener un path de MPLS primario y uno secundario por si el primario se cae. Entonces, lo que harían los equipos que tenemos hoy en día es hacer el cambio de un path al otro. Lo interesante es que con SD-WAN podríamos tener un solo path y los demás agregarlos con ADSL. De esta forma generamos un throughput a un costo muchísimo menor. O bien, poder seguir manteniendo estos dos MPLS y usarlos los dos activo-activo. Eso es bien interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando SD-WAN detecta un problema? Fíjense que automáticamente va a estar pasando por el path que sí está funcionando bien todo el tráfico, es decir, que no se va a cortar. Nosotros hemos hecho pruebas en donde estamos haciendo una videoconferencia, después les puedo acercar un video si así lo quieren, eh, vamos cortando los enlaces y eso sigue funcionando realmente sin interrumpir la conexión de videoconferencia. Algo muy bueno y es un gran diferenciador de SD-WAN es que la medida que tiene él para saber cuándo debe cambiar de path es hasta un máximo de 3 paquetes. Realmente 3 paquetes es muy poquito, pero con eso a él le basta para darse cuenta si tiene que cambiar de path o no, o reenviarlo a otro path, o si los paths están caídos y tiene que redirigir y retransmitir todos los paquetes por el path que todavía sigue funcionando bien. Hay otra opción que tenemos en lo que es SD-WAN que se llama duplicación de tráfico. ¿Para qué sirve esto? Tenemos varios casos de uso. ¿Sí? Digamos, el caso de uso más utilizado es cuando hacemos videoconferencia o cuando hacemos VoIP, ¿sí? Cuando hacemos voz sobre IP. ¿Por qué? Nosotros podemos decirle a SD-WAN que duplique los paquetes y los mande por la vía, por 2 canales, por 3 canales, por los canales que nosotros quisiéramos o que tengamos. Entonces, el paquete que llegue primero es el que se va a utilizar y los otros se descartan. Porque de esta forma nos estamos asegurando de que este tráfico, por ejemplo, de una videoconferencia que realmente queremos que se escuche perfectamente, en donde cuando perdemos 2 o 3 paquetes es media palabra menos, y realmente a veces se dificulta mantener una conversación, es asegurarnos de que si uno de esos pads no llegó o hubo un problema, el otro pad sí mandó la información, y cuando esa llegó, los demás se descartan. Eso es bien interesante. Excelente, Manuel. Podemos hacer una pequeña encuesta a ver Sí, si nuestra audiencia tiene enlaces MPLS secundario. me parece perfecto. Ahí ya lo colocamos en la pregunta. Vamos a ver qué nos responde eso. Entonces, en conclusión, por ejemplo, lo que estoy entendiendo es que yo puedo tener entonces dos enlaces tipo MPLS y en vez de estar uno activo y el otro, digamos, de backup o subutilizado, puedo entonces tenerlos activo, ¿no? Es correcto. Incluso podríamos, en una misma sesión, dividirla en 2 enlaces y básicamente tener el throughput agregado de los 2 enlaces para esa misma sesión. Por ejemplo, estamos haciendo... Miren, les cuento un caso de un cliente en donde ellos tienen una amplia cantidad de sucursales y ellos generalmente, una vez por semana, lo que hacen es enviar a través de WSUS
todos los parches a las sucursales. Eh, Eh, una vez que implementaron SD-WAN, antes de que la gente llegara a la oficina, solamente les demora 3 horas en enviar todos los paquetes, y a veces le pasaba antes que utilizando el MPLS único que tenían, a veces la gente ya estaba trabajando en la oficina y sufrían de congestionamiento en el enlace y trabajaban más lentos y los usuarios a veces se quejaban. Entonces, con lo que es SD-WAN, este es un caso bien puntual, ¿no? Pero entregaban todos los paquetes muchísimo antes que la gente llegara a la oficina, y eso ayudó muchísimo al negocio. Oye, excelente. Fíjate que nuestra audiencia, el 37% de nuestra audiencia tienen, sí, dijeron que sí, que tienen enlaces secundarios y el 63% dijo que no. Entonces Bien. nosotros podíamos inclusive, gracias al SD-WAN, contratar un enlace de ADSL mucho más económico o inclusive 4G y tenerlo como también enlace secundario, ¿no? Y así Sí, podemos ahorrar costos. sí, no solamente que podemos ahorrar costos, sino que es mucho más sencillo contratar, eh, más allá del costo, un enlace de ADSL, por ejemplo, de 10 megas, comparado, sale más barato que un enlace MPLS de 1 mega. Entonces, nosotros tranquilamente podemos contratar dos enlaces de ADSL de 10 megas, por ejemplo, y estamos teniendo muchísimo más capacidad de throughput y con un costo muchísimo menor. Y seguimos manteniendo nuestros enlaces MPLS en donde tenemos el 99,8% de uptime, o ir adquiriendo diferentes tipos de enlaces con diferentes, digamos, niveles de 9, en donde ya no va a ser necesario un enlace de 4 nueves para poder asegurarnos la conectividad, sino que vamos a ir agregando diferentes tipos de enlaces, y en Scale se va a encargar de disponibilizarlos, de hacer el tipo de ruteo y calidad de servicio, en donde nosotros vamos a tener un throughput muchísimo más alto, un costo mucho menor, y realmente se siente mucho la diferencia. Excelente. Bien, bien, algo bien interesante también es cuando nosotros tenemos el esquema, que es lo más común, tener un data center central y diferentes sucursales, ¿bien? Lo que sería un esquema de estrella. Bien, normalmente las aplicaciones, ¿qué es lo que hacen? Es van a buscar al data center, envían los paquetes y el data center los redirige a lo que es la branch office. Bien, algo bien interesante que hace SD-WAN es crear lo que llaman enlaces dinámicos. ¿Qué sería esto? Es, si nosotros tenemos entre sucursal A y sucursal B una conexión, por ejemplo, de videoconferencia, SD-WAN va a generar un enlace temporal entre la sucursal A y la sucursal B para que se hablen directamente entre los SD-WAN y no tener que ir hasta el data center. Y eso está muy bueno porque ahí nos vamos a, a evitar tener todo ese congestionamiento de ida y vuelta entre el data center y las sucursales. Bien, acá vamos a entrar en un terreno que les estaba comentando más temprano, que es que todos o tenemos ya una parte en la nube o estamos en alguna iniciativa de nube. Y esto está bien interesante porque SD-WAN se puede adquirir en Azure y en Amazon, ¿sí? Como un servicio. Entonces nosotros podríamos tener en nuestro data center o en nuestra oficina, podemos tener un scaler y contratamos un scaler en la nube y vamos a hacer directamente la agregación de enlaces contra la nube. Entonces en ese caso, realmente es cuando vamos a sentir la diferencia y vamos a ver que esta agregación de enlace va a hacer que todo fluya muchísimo más rápido, sin tener que, por ejemplo, pagar una conexión directa contra Azure, contra Amazon, que son bastante caras. ¿Sí? Entonces nosotros agregando enlaces y utilizando SD-WAN vamos a reducir muchísimo los costos y vamos a tener una calidad de servicio excelente. Sí, Emanuel, porque ahí es uno de los temores que tiene el- las personas, o el equipo de telecomunicaciones e infraestructura, que es que si nos vamos a un proyecto de la nube, los temas de comunicaciones a esa nube pueden convertirse en un dolor de cabeza o incluso, eh, digamos, que descarte la organización algún tipo de proyecto. Pero, por ejemplo, vamos a preguntarle a nuestra audiencia con otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, que si tienen planeado aumentar la capacidad de los enlaces, porque cuando estamos hablando
de que si no vamos a ir a la nube, entonces siempre vamos a estar hablando con los anchos de banda. O sea, bueno, tenemos 10 megabits hacia internet, tendríamos que irnos a 20 megabits o a 30, porque vamos a utilizar mucho los temas de cloud, ¿no? Entonces ya con SD-WAN, nosotros podemos entonces crear, dentro de mi suscripción de Amazon o de Azure, podría colocar entonces un SD-WAN virtual y entonces optimizo toda la comunicación entre mi suscripción y mi data center, ¿no? Es correcto. Y fíjate, vamos acá, llevamos un 79% de que sí, todo el mundo, casi la gran mayoría de las personas están aumentando sus enlaces, sus niveles de comunicación. Cada vez la demanda es más de cantidad de enlaces, y hay veces que yo siempre digo, no importa a veces cuánto ancho de banda tengamos, ¿sí? Siempre hay que analizar, y esto es lo que tiene de bueno lo que es SD-WAN, es analizar qué tipo de tráfico y qué es lo que necesitamos hacer. Porque si nos tenemos una sucursal remota en Estados Unidos, con una conexión que tiene pérdida de paquetes o tiene jitter, hay veces que lo mejor es no tanto agregar enlace, utilicemos en la agregación de enlace, pero mezclémoslo con lo que es OneOp, porque realmente OneOp va a ser la optimización para que esos 200, 250 milisegundos de latencia que tenemos entre Estados Unidos y nuestra sucursal realmente no se sientan. Entonces, eso está bueno, que la flexibilidad en la capacidad que tiene SD-WAN de tratar cada enlace y cada paquete, que es la ventaja de que cada paquete baja por el mejor camino y optimizado con lo que es OneOp. Excelente. Bien, vamos a continuar. Bien, hablamos de lo que es calidad de servicio. Es una de las patas más que tiene SD-WAN, ¿sí? SD-WAN, como les comentaba, va a tratar cada paquete como, lo va a marcar como un tipo de tráfico y él va a reconocer, digamos, entre básicamente tres grandes categorías, ¿sí? Lo que es real time, que nosotros hablamos de lo que es videoconferencia, y VoIP, ¿sí? En donde vamos a tener un ancho mínimo, un ancho de banda mínimo para aplicarle, y él por defecto ya lo va a detectar. Después lo que es interactivo, como por ejemplo puede ser una conexión de SQL, un Exchange, o mismo la tecnología Citizen Desktop, ¿sí? Que le va a dar hasta mínimamente un 40%, y después lo que es bulk, que es lo que es FTP, video y demás otros protocolos que puedan llegar a utilizar, ¿sí? Vamos a tener capacidad de duplicar la parte de web, como les comentaba recién, y SD-WAN va a ser capaz de tener hasta 17 niveles de calidad de servicio, ¿sí? A través de estas tres categorías, ¿sí? Él va a hacer directamente, va a utilizar la asignación de destino y fuente, ¿sí? A través del protocolo TCP y UDP. O sea, que él también está entonces haciendo una manera de balanceador digamos, en qué enlace voy a pasar el tráfico y en ese enlace, entonces yo voy a tener una optimización. Bueno, o sea, cuánta prioridad le voy a dar dentro de todo ese tráfico que yo voy a pasar por ahí, cuánto le voy a dar a la voz sobre IP, o si yo tengo Zen Desktop o tecnología de Citrix pasando por ahí, o un Exchange, etcétera. Entonces yo puedo eh, tenerlo ahí. Entonces, preguntemos a nuestra audiencia si tienen algún balanceador que ya está haciendo eso. Perfecto. Sí, ellos están contestando. Mira. Y la gran mayoría no tienen actualmente un balanceador en la WAN. O sea, que no tienen esa capacidad de que yo puedo entonces discriminar los tráficos, darle prioridad a los tráficos como tal. Bien, y lo interesante es que muchas veces el proveedor nos cobra por aplicar esta calidad de servicio, que es de igual, lo hace ya por naturaleza, y muchas veces es, cuando nosotros tenemos un enlace, que es lo más normal, en donde lo tenemos limitado porque necesitamos crecer y estamos un poco justos, es lo normal y es lo correcto aplicar calidad de servicio para poder ordenar ese tráfico por prioridades y que no se congestione todo, ¿sí? Que las situaciones que realmente nos interesen lleguen. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros empecemos a agregar enlaces? Si teníamos 1 mega de MPLS y de repente metimos 2 enlaces más de 10 megas, de repente nos vamos a ver con 21 megas, o sea que es 20 veces más la capacidad que teníamos antes. Realmente esto es muy bueno. Y quizás ya nos va a sobrar ancho de banda, ni siquiera hace falta aplicar lo que es calidad de servicio, y ya dejemos por defecto cómo lo va manejando el SD-WAN, y realmente yo los invito a que lo prueben, funciona realmente muy bien,
y pasar de tener un mega MPLS a pasar a tener, por ejemplo, la sumatoria con dos ADSL más de 10 megas y poder tener todo eso balanceado, realmente es buenísimo. Bien, continuamos con la parte de firewall. Lo que le comentaba de firewall es que con la idea de simplificar las oficinas remotas, es que tengamos todos en un equipo y que la oficina remota con el despliegue solamente de un appliance ya tengamos lo que es firewall, y el firewall va a poder hacer todo lo que es el NAT dinámico y estático, va a poder habilitar reglas, todo lo que, básicamente todo lo que hace un firewall, ¿sí? Y ya tenemos, digamos, catalogadas 4.000 aplicaciones, esto sigue creciendo y se sigue optimizando, ¿sí? Pero la idea es que desde este firewall incluso puedan hacer un NAT, realmente simplifiquemos lo que es la infraestructura de branch, ¿sí? Porque muchas veces nuestras oficinas remotas son algo pequeñas y no tienen lugar o no es lo ideal poner muchos equipos, ¿sí? Teniendo en cuenta con tecnología, por ejemplo, de Zendesk, donde tenemos las aplicaciones en los escritorios, y un firewall, perdón, y un SD-WAN con firewall, con optimización y agregación de enlaces, realmente tenemos todo lo que necesitamos en ese equipo. Bien, vamos siguiendo con lo que es la parte de routing. Vamos a decir que SD-WAN va a soportar que le pasemos toda la carga de lo que es el ruteo de capa 3 al mismo SD-WAN y trabajamos con diferentes tipos de ruteo, con protocolos como por ejemplo BGP o SPF, ¿sí? Acá tenemos un poco más de detalles de cómo, de qué son tipos de clientes HCP soporta, bueno, más LGP y BGP o SPF, ¿sí? Vamos a tener, digamos, total compatibilidad con lo que son los routers, y aquí quisimos agregarlo con los routers que ya tengamos. Vamos a tener también hacer la capacidad de armar ruteos, de dominios de ruteo, ¿sí? Para que tener lo que es un aislamiento de redes, y por ejemplo nosotros tenemos un cierto tráfico en donde decimos, bueno, la parte de proveedor pasa por un lado y la parte de, no sé, por ejemplo, de pago a clientes pasa por el otro. Realmente eso queda mucho al tipo de negocio que tengamos, pero sepan que se puede hacer. Sí, por ejemplo, que yo tengo un sistema de POS y entonces yo puedo decirle, mira, en este dominio de comunicaciones entre los SD-WAN, quiero que las transacciones, o sea, la facturación, por ejemplo, todo lo que es el sistema de pago de tarjeta de crédito, se vaya por estos enlaces y el tráfico, por ejemplo, de internet y de cosas normales o de mail o de change de la organización se vaya por otro dominio. Exactamente, eso se podría hacer sin problemas. Perfecto, qué bueno. Bien, continuemos. Entonces, aplicación optimization. Eso es un poco lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de la parte de OneNote, sí, que es la capacidad de poder optimizar. ¿Cómo lo va a optimizar? Es compresión, caching, deduplicación. Estas son técnicas que va a utilizar. Y algo bien interesante que hace SD-WAN en la parte de TCP Flow Control. Nosotros sabemos que TCP, por una cuestión de arquitectura y de tecnología, lo que va a hacer es ir midiendo la cantidad de paquetes que va mandando, ¿sí? Entonces, muchas veces dice, bueno, mando 5 paquetes, bueno, no llegó, bueno, mando 3, bueno, entonces va bajando hasta que se encuentra con que el flujo de paquetes es muy pequeño. Lo que va a hacer SD-WAN es, él va a setear o va a configurar la cantidad de paquetes que se van a enviar. Entonces, fijan la figura de abajo y la de arriba, la diferencia es sin SD-WAN y con SD-WAN, entonces de esa forma él va a ser el que va a mediar entre la cantidad de paquetes del TCP Flow Control, básicamente, para que siempre tengamos digamos, un flujo de datos, valga la redundancia, un fluido, ¿no? De que no se corte y que no tenga tampoco esas alteraciones, ni jitter, ni congestión, ni nada por el estilo. Esto es una de las técnicas que utiliza OneOp, ¿sí? Para optimizar básicamente el mismo protocolo TCP, ¿sí? Sumado con las otras más. Acuérdense que en OneOp tenemos un apartado, una característica especial para optimizar enlaces satelitales, así que en el interior del país estamos viendo mucho de esto y la verdad que es bien interesante. Bueno, eso es un poco lo que estamos hablando bien, la parte de compresión, caching, de duplicación, ¿sí? Lo único que no se va a poder hacer TCP flow es, obviamente, con el tráfico encriptado, por una cuestión de que está encriptado, pero eso no sería tanto un problema.
Bien, vamos a hablar un poco de lo que es optimización cuando vamos a hablar de HDX, ¿sí? HDX es la tecnología de Citrix, ¿sí? Que es, digamos, una serie de políticas de Synapse en desktop que trabajan con el protocolo ICA, ¿sí? Acá está muy bien plasmado en esta imagen, donde tenemos el protocolo ICA, tenemos un montón como de cables más pequeños, que corresponde al tipo de tráfico, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos priorizar, lo podemos, digamos, anular, bloquear, y vamos a poder darle muchísima más prioridad. Cuando hablamos de particularmente de OneOp, estamos hablando de que podemos tener casi hasta un 50% de optimización en un protocolo Synapse Neto. Podríamos estar entregando una aplicación virtual en unos 20, 25 kilobits por segundo y un escritorio completo full entre 40 y 60 kilobits por segundo. Kilobits, realmente es muy, muy poco y bueno, va a tener la capacidad de ver de forma transparente ese tráfico y poder abrir los canales del protocolo ICA y realmente optimizarlo y priorizarlo. Eso es bien interesante cuando tenemos una branch en donde con un equipo en Scaler tenemos todo lo que es la parte de firewall, routing, optimización y agregación de enlaces y utilizamos tecnología VDI para o abrir escritorios o abrir aplicaciones, entonces de esa forma no dependemos básicamente de nada más que de ese equipo y que ese equipo lo podemos tener en clúster, lo podemos tener en alta disponibilidad y realmente hace que los costos y la administración sean muy reducidos. Bien, acá tenemos un esquema lógico de cómo funciona, ¿sí? La parte del cliente se va a conectar de punto a punto con SD-WAN y va a ir cambiando, digamos, por un ancho de banda en los diferentes túneles que va generando de forma lógica entre los enlaces. Bien, y por último, y ya como para ir cerrando con este último parte de lo que es Netscaler SD-WAN, vamos a hablar de la administración centralizada y de la parte de monitoreo. Hay una appliance, ¿sí? Que se llama Netscaler SD-WAN Center, que va a ser capaz de ver todos los SD-WAN que tengamos en nuestra infraestructura y poder administrarlo de manera centralizada, mandar parches, configuraciones. Y algo bien interesante es que hay una característica que se llama Zero Touch Deployment. ¿Qué significa esto? Es que nosotros, con tener solamente acceso al usuario y contraseña del administrador del equipo que tenemos en la branch, tranquilamente toda la configuración la hacemos desde el nodo master que tengamos en Scaler SD-WAN. Entonces, tranquilamente podemos mandar un scaler, lo mandamos a la oficina y remotamente le mandamos la configuración y ya nos olvidamos de esa configuración, de esa que realmente es muy sencillo abrir una sucursal o manejar una sucursal remota. ¿Sí? Incluso podemos estar viendo el monitoreo y tráfico de, por ejemplo, un SD-WAN que esté en la nube. Eso no sería un problema. Con toda la agregación de enlaces. ¿Sí? Hacer configuración, administración, hacer reporting. ¿Sí? Eso no sería un problema. La verdad que funciona muy bien. Sí. Ahora, Manuel, entonces, disculpa, podemos regresar porque querías hacer una acotación. Entonces, fíjate, tengo SD-WAN en el cloud, en mi suscripción, si tenemos algo en Azure o en Amazon Web Services, tengo mi SD-WAN en el data center, en mis oficinas regionales. Entonces, tengo un conjunto de tecnologías de enlaces, como MPLS, Internet, y todas esas nubes, yo las estoy administrando a través de un path virtual, ¿no? Ahondado en eso, entonces yo tengo un tema administrativo global donde yo veo todos los SD-WAN y yo no tengo que estar, o el equipo de networking tiene que estar desplazándose en cada uno de los equipos, pues lo que hay que es energizarlo y decirle, mira, comunícate con mi suscripción, ahí está listo la nube de administración y lo tenemos y ya, ¿no? Lo tenemos todo visualmente, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, pero vamos a preguntarle a la audiencia si tienen entonces este tipo de sucursales, okay, pérdida de paquetes, que es lo que tú estuviste hablando en la parte anterior. Parece genial. Sí, sí, están respondiendo y más del 70% de nuestros oyentes entonces tienen sucursales, ¿ok? Que también tienen la problemática de pérdida de paquetes. Bien, sí, realmente es algo que es bastante común. Y por eso yo comentaba al principio
que según IDC hay muchas tecnologías de networking que están, digamos, decayendo por diferentes razones, pero SD-WAN realmente está en su apogeo y está creciendo enormemente, realmente por toda la flexibilidad que tiene. Se espera que desde el 2017 al 2020 la usabilidad de SD-WAN crezca un 90%. Realmente es mucho. Es mucho, digamos que estamos en el apogeo de esta tecnología que es bastante nueva, pero es sólida y funciona muy bien. Y Sí, cuando porque, comparamos, sí, decime. sí, porque es lo que tú estás complementando de lo que tú dices. O sea, a la final yo recibo un beneficio de que estoy sumando todos los enlaces. Rompo con el paradigma de que yo tengo un enlace activo y entonces tengo uno de backup que no se usa, pero lo pago. Entonces aquí ya yo entonces puedo obtener los ambos enlaces activos, ¿no? Y yo seleccionando como administrador qué tráfico puede ir de un lado al otro y que uno sea backup del otro, etcétera, etcétera. Exactamente, y no tener que poner enlaces con digamos, tantos nivel de servicio y los enlaces que vayamos a agregar o utilizar son enlaces muchísimo más baratos. Entonces es como dice un cliente nuestro, es igual no lo regalan, pero cuando veo el costo que yo salgo eh, reduciéndolo de enlaces secundarios y poniendo enlaces de más ancho de banda a un costo muchísimo menor, es como si realmente el costo es ínfimo cuando comparamos con eso. Así que la verdad yo los invito a analizarlo y probarlo porque está muy bueno. Buenísimo, gracias, Manuel. Bien, Ya, bueno, vamos, decime. sí, porque ya tenemos, estamos en la parte de finalizar Exactamente. eso y quisiéramos entonces el espacio para que se abre el tema, alguna pregunta, comentarios que nos quieran hacer la audiencia, pueden entonces hacerlo a través de la plataforma con el chat y con nosotros con mucho gusto estaríamos entonces respondiendo las preguntas. Bien, perfecto. Yo mientras voy a avanzar con la última slide, en donde les quería mostrar es que SD-WAN tiene una parte de administración y monitoreo centralizado, en donde fíjense que podemos tener un mapa, como el que ven en pantalla, en donde estamos viendo las diferentes branch office y vamos viendo el estado de cada uno de esos enlaces. ¿Sí? Cuando están rojos, que esté caído. Cuando esté en amarillo, va a decir que ese enlace está funcionando, pero que hay uno de esos enlaces, por ejemplo, que está teniendo congestión o no está funcionando del todo bien. Cuando esté en verde, va a significar que eso está funcionando de forma correcta, ¿sí? Pero fíjense cómo podríamos tener en nuestro equipo de monitoreo esta herramienta y que nos dé digamos, esta capacidad de ver cómo están los enlaces con nuestras diferentes oficinas, ¿sí? Ya incluido en el equipo, se tiene que ser un costo adicional. Y lo bueno de esto es que es histórico. Entonces nosotros podríamos ver qué pasó ayer a las 10 de la noche con los enlaces, cómo estaba en esa situación. Entonces lo va guardando, lo podemos consultar, podemos hacer reporting. Realmente está muy interesante. Así que bueno, los Aquí, invito, como dijo Argenis, para aprovechar para hacer preguntas y con gusto les respondemos. aquí tenemos una pregunta de la audiencia, ¿no? Para gestión de tráfico de video de vigilancia, ¿se puede utilizar los SD-WAN? Sí, se puede utilizar el SD-WAN sin problemas y hay algo que está bien interesante, es que estamos teniendo muchos pedidos y consultas sobre mandar videos de videovigilancia en forma, digamos, de tiempo real, ¿sí? No tener que esperar a que la noche sincronice contra el storage y decir, bueno, sincronizó y ahora lo mando a la otra sucursal, lo guardo en mi backup. Directamente podemos mandar ese tráfico en tiempo real a Mm, nuestro backup center. qué bueno. Ah, aquí tenemos otra pregunta. O sea, ¿funciona tipo VPN o algo así cuando se hacen los Virtual Path? Lo que va a generar es un túnel IPsec, ¿sí? Así que es un poco más robusto que la VPN. O sea, sí, en eso todas las comunicaciones que están entre dos SD-WAN o N SD-WAN están totalmente encriptadas, ¿no? Pero Exactamente.
no es como un proceso de que nosotros hacemos un cliente que va con un cuadrito de username and password y voy a hacer un VPN. Es algo más sofisticado que eso, ¿no? Más sofisticado, ya está encriptado, todo de forma segura, y para la aplicación y para los usuarios es totalmente transparente. No van a ver ninguna diferencia en cuanto a usabilidad, sino que va a funcionar mejor. ¿Hay alguna otra pregunta? El que quiera preguntar o tenga alguna duda, con gusto lo respondemos. Ah, sí. Sí, ya lo hemos dicho, pero vale la pena volverla a recalcar, que si entonces yo puedo tener múltiples SD-WAN y el tráfico se puede desviar a un SD-WAN a otro. Exactamente, eso se llama Dynamic Path, ¿sí? El caso que yo ponía como ejemplo, en donde tenemos una conexión de voz sobre IP y en vez de tener que ir hasta la sucursal central, directamente los SD-WAN se van a hablar entre ellos, mandar el tráfico entre ellos y evitamos congestionar los enlaces contra el data center. Perfecto, exacto. Sí, yo tengo por ejemplo, como lo tienes en el gráfico, que el data center está en Texas y yo estoy en Carolina del Norte y Florida, en la comunicación entre ambas subsidiarias se pueden ir de manera directa y no hacia el data center Exactamente, en es una Texas. gran... Perfecto. Y eso lo hacen los equipos de manera automática. Ah, Exactamente, tenemos otra pregunta. sí. Que si nosotros podemos tenerlos en combinar virtuales o físicos, o sea, appliance o que pueden ser virtuales. Sí, se podrían combinar. Lo único que hay que tener en cuenta en ese caso es tener en cuenta la suma de los enlaces, el tamaño de la suma de los enlaces, y podríamos tener, por ejemplo, en el data center principal, un equipo físico por una cuestión de características de throughput o de procesamiento, y después ir repartiendo las diferentes cajas físicas o virtuales en las diferentes sucursales. Perfecto. Tenemos otra pregunta, Emanuel. Que Sí. si nosotros, ¿cómo se licencian los equipos? Que si pueden, son por usuario o por throughput. En realidad, el licenciamiento va a ser en base a qué es lo que necesitemos hacer, ¿sí? Ahí yo los invito a que, si tienen algún caso puntual, lo podemos revisar, digamos, con más detenimiento, pero básicamente, si lo que queremos es agregar enlaces, vamos a utilizar la versión estándar. Si lo que queremos es solamente optimizar ese tráfico que está pasando en un solo path, por ejemplo, Ujú. imagínense, nosotros estamos viendo que nos queda corto el ancho de banda que tenemos en los enlaces con la WAP. En ese caso, deberíamos utilizar lo que es SD-WAN estándar para agregar más enlaces y tener muchísimo más throughput disponible. Más que throughput, más ancho de banda, por así decirlo, ¿sí? Poder mandar más throughput. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros con la conexión que tenemos nos es suficiente, como puede ser, no sé, una aplicación muy pequeña que consuma poco tráfico, que está a través de un enlace satelital? Bueno, en ese caso sí, debe utilizar OneUp, porque solamente OneUp va a poder hacer que la experiencia de usuario sea mejor con todas las técnicas que utiliza, ¿sí? Sobre todo en antenas satelitales. Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar enlace y además hacer optimización? En ese caso vamos a utilizar un Scaled Enterprise que hace las dos cosas, ¿sí? Optimiza y agrega enlaces. Y fíjense, yo voy a pasar a la parte de gráficos. Vamos a pasar un poco la plataforma. Acá tenemos los modelos de SD-WAN, en donde vamos a tener la capacidad que básicamente va a ser por throughput, ¿sí? Fíjense que los que dicen 2000 WS significa 2000 Windows Server, ¿sí? Si además de todo eso nosotros necesitamos un Windows Server y en vez de llevar un equipo, lo instalamos directamente en el SD-WAN que lo soporta, ¿sí? Así que ahí nos tramitamos también con un servidor, ponemos una sola cajita y nos olvidamos de todo. Claro que Acá vamos, tenemos caja y tenemos software también. tenemos todo y vamos a tener también la capacidad de medir en cantidad de megabytes, que eso va a ser basado en la suma de los enlaces que queramos agregar. Cuando dice HDX se refiere a la cantidad de usuarios que pueden entregar optimizados o entregar directamente de Synapse Para en desktop.
para Citrix Exactamente. en este caso. Exactamente. La otra columna es para la capacidad. Si voy a pasar SharePoint, Exchange, Outlook, en ese tráfico se mide el tema de la capacidad. Entonces, por Exactamente. ejemplo, cuando tenemos en el ejemplo anterior que teníamos 5 sucursales, yo como cliente lo que tengo que adquirir son 5 cajas, ya sean físicas o virtuales. Y Exactamente. Si vos ya no me tenés importa el tema de que si yo tengo 1000 usuarios o 10 usuarios o 20.000 usuarios, ya sí, todo va a depender de mi capacidad de transmisión, o sea, cuánto tráfico voy a pasar de un lado a otro. claro, exactamente. Es correcto. Bueno, Emanuel, yo creo que ha sido bastante claro y de verdad hay que agradecerle a la audiencia de estar con nosotros durante esta hora. Tenemos que ir ya cerrando el webinar y bueno, pronto lo estaremos contactando para los temas de encuesta y así también tener esta grabación, para si lo queremos repetir de nuevo ya offline. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todo WS por asistir a este webinar y nos estamos viendo en las próximas entregas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto y de verdad que muy agradecido. Hasta la próxima.